Hola, mi nombre es Eva Ojeda, psicóloga en formación de la Universidad de La Guajira. En el día de hoy les estaremos hablando un poco acerca de los trastornos de la personalidad. Y para esto tengo una invitada, la psicóloga Yoelis Pitre. Yoelis, cuéntanos un poco acerca de ti. Buenas tardes, mi nombre es Yoelis Pitre, psicóloga de profesión, egresada de la Universidad Popular del Cesar. ¿Qué te puedo contar? En todo el abordaje de la psicología. A ver, yo quiero que indaguemos y me preguntes por los temas que más son interesantes en esta entrevista. Bueno, quiero que me digas si en tu carrera como psicóloga has tratado a algunas personas con trastornos de la personalidad. Para hablar de trastornos de la personalidad hay que tener algo muy claro, y es que estamos hablando precisamente del área clínica, ¿verdad? Entonces sí, he tratado trastornos de personalidad. ¿Qué tipo de trastornos has tratado? Bueno, dentro del desarrollo de las terapias o de la experiencia que uno como psicólogo tiene, son múltiples, ¿sí? Pero sí me llama mucho la atención el hecho de trabajar con personas obsesivas compulsivas. Eso está requerido en el DSM-5. Entonces, ese trastorno en específico me llama muchísimo la atención, y de ese puedo argumentarte la experiencia a nivel profesional. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de este trastorno? Los criterios que tiene específicamente este trastorno, hay que entender algo, Eva, que para que nazca un trastorno mental o un trastorno de la personalidad, eso viene acompañado anteriormente con un rasgo de personalidad. Todos manejamos rasgos de personalidad. Dentro de mi experiencia a nivel psicológica y todo lo que he podido entender del conocimiento del ser humano es que todos manejamos ciertos trastornos de personalidad, que todos no llegan a convertirse en un trastorno, pues ya eso varía, depende de la personalidad de la persona. En este caso, el trastorno obsesivo-compulsivo cumple ciertos criterios, yo le llamo unas características muy definidas. A ver, les hago un ejemplo como para que todos entendamos de lo que este trastorno tiene como característica. Para mí, una de las características principales que tiene este trastorno es que las personas con este tipo de conductas tienen pensamientos muy recurrentes todo el tiempo. A ver, ¿a qué hace referencia este trastorno o estas características que cumplen este trastorno, Eva? Te doy un ejemplo, y eso nos sucede a muchísimas personas, ¿sí? En cualquier instante de nuestra vida, nosotros cumplimos como con esas conductas. El hecho de lavarnos las manos constantes. La persona obsesiva compulsiva, ella regularmente se lava las manos, pero no queda a gusto y vuelve y se lava las manos. O sea, es repetir la conducta en cierto tiempo. Y eso se termina siendo trastorno, es precisamente porque cumple todas las áreas de nuestra vida, o sea, las abarca. El área personal, la vida amorosa, la vida en familia, con nuestros amigos. Por eso es que se llaman trastornos de la personalidad, porque cumple o suple todas las áreas de nuestra vida. Okay. Independientemente de que hayas o no tratado estos trastornos, o sea, ¿de qué otros tipos de trastornos nos puedes hablar? Está el estrés postraumático, que ya termina siendo un trastorno, y no porque específicamente
cumpla con todas unas características. El estrés postraumático es un tipo de conducta que padece el ser humano después de vivir cualquier situación que le haya determinado una conducta aversiva. Quiero hablar sobre ese tipo de conductas porque se nos muestra desagradables para lo que nosotros queremos o para lo que nosotros cumplimos como conducta en los seres humanos. Me llama la atención algo que dices, que se convierte en un trastorno porque abarca todos los elementos de nuestra vida. El trastorno que a mí más me llama la atención es el trastorno depresivo, puesto que pienso que es uno de los que más afecta a la persona y como que es el que tiene menos tratamiento. ¿Podrías hablarme acerca de este? Bueno, con el trastorno depresivo sucede algo, y es que hay que definir ansiedad antes de. ¿Por qué? Porque esa es una de las características principales que tiene ese trastorno. La depresión surge precisamente por algo que logra sensibilizar tu sistema emocional. ¿Por qué yo le hablo de sistema emocional a todos? Porque es importante entender que nosotros los seres humanos por naturaleza somos emocionales. A ver, este trastorno, Eva, surge debido a esas conductas que nos hacen sentir mal, o a esos eventos que vivimos y que en algún momento nos estamos sintiendo muy bajo de ánimo. ¿Cómo nosotros podríamos lograr diagnosticar una depresión o una depresión mayor? Ya ahí es una parte un poco más clínica, ya eso es como un trabajo que se hace de manera interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque trabajan enfermeros, médicos, psicoterapeutas, psiquiatras. O sea, todo eso es una dimensión que se logra y que se logra diagnosticar como tal cuando ya se tiene o se hayan cumplido todo este tipo de cosas que te estoy mencionando. Leía un poco acerca de este trastorno y decía de que las personas con depresión tienden a tener un autoconcepto malo o bajo. ¿Cómo sería para contrarrestar esto? Bueno, a ver, hay algo que se llama terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual desplaza una mala conducta, pero solo si se cumple con todas estas estrategias que se dan dentro de esa, todo ese tipo de cosas que se cumplen cuando uno está en un plan de tratamiento. A ver, ¿por qué? ¿Por qué un plan de tratamiento? Porque yo antes de cumplir ese plan de tratamiento, yo tendría que observar de manera exhaustiva cómo llega el paciente a mi consultorio o cómo llega el paciente a esa entidad. Todo eso uno lo puede lograr cuando se hacen investigaciones exhaustivas o se indaga sobre la vida de la persona, porque precisamente la depresión no llega así de la nada, ¿sí? Para que exista depresión en la vida de un ser humano, es que viene con tipos de eventos que lo hayan generado a un malestar o a emociones que bajen su nivel de autoestima, que definitivamente el área de interpersonal esté afectada. Todo ese tipo de características de las que te hablo deberían de suplir este tipo de profesionales de los que te estoy mencionando. ¿El trastorno de bipolaridad está ligado al trastorno de depresión o no tienen mucho en común? Mira, es que algo que aprendí y que es muy básico, es que no se puede ser eclecticista. O sea, uno no puede
orientar sí, orientar un tema con otro porque son cosas muy distintas. O sea, la depresión va muy desligada a lo que me están mencionando. ¿Qué características en común tiene este trastorno de bipolaridad? Bueno, la persona bipolar tiene cambios de ánimos muy constantes. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de este trastorno de bipolaridad? Bueno, los criterios diagnósticos de este tipo de personalidad, o de este trastorno de personalidad, son las personas que específicamente tienen dificultades para dormir, tienen pensamientos elevados, tienden a no tener una concentración continua, también, y que me llama muchísimo la atención, es el hecho de distorsionar el tipo de eventos. ¿Qué quiero decir con distorsionar el tipo de eventos? El hecho de que esa persona tiene un estado de ánimo X, está muy efusivo, y luego en 3 o 4 o 5 minutos ya está muy triste. Este tipo de personas tienen hasta dificultades para el hecho de relacionarse con otras personas. Interesante. ¿Los trastornos de personalidad se pueden curar o simplemente se tratan, se controlan? Bueno, para generalizar todo este tipo de situaciones, Eva, yo quiero aclarar. Los trastornos vienen de generación en generación. O sea que uno debe de entender primero, o para estudiar un trastorno o para estudiar un tipo de casos, uno debe de ver la vida de la persona, escudriñar todo este tipo de situaciones o todo este tipo de conductas que se dan a nivel familiar. No se pueden curar. Los trastornos, este tipo de trastornos, tienen la facilidad o ya con tantos estudios diagnosticados pueden tener un tratamiento. En conclusión, no se curan. No. Okay. Los trastornos de la personalidad pueden ser demasiado dañinos. O sea, ¿qué consecuencias pueden dejar a nivel familiar, personal? Bueno, como yo te explicaba en todo este tipo de preguntas que me has venido realizando, y es que precisamente este tipo de trastornos o todo este proceso en los que nosotros los seres humanos padecemos o vivimos, hay que entender lo siguiente, que sí nos afectan. El área emocional de nosotros los seres humanos tiene muchísimo que ver con el área familiar. Como te decía, todo esto tiene que ver con el hecho de que lo que le afecte a la persona que está padeciendo este trastorno va a afectar a la familia, en este caso también va a afectar a la pareja, va a afectar a amigos. Por eso es que yo le decía que los trastornos de personalidad o los trastornos a nivel general van con todas las áreas de nuestra vida. Si uno entiende y comprende que un trastorno mental o un trastorno de personalidad transcurre en la vida de la persona, es porque permanentemente afecta a todas las áreas de vida de esa persona. Okay. Me llama la atención el trastorno de personalidad múltiple, o eso de que dicen de que ellos en un momento, digamos, cuando están pasando por otra personalidad, al volver en sí, no recuerdan nada de lo que han hecho. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Bueno, hay estudios que afirman que este tipo de personalidades van un poco más arraigadas al hecho de cómo se maneja esa persona a nivel social, a nivel cultural, a nivel familiar,
todo este tipo de conductas por las que transcurre esa persona van basados a los eventos de los que padecen específicamente en el tiempo. A ver, quiero hacer un paréntesis frente a lo que me acabas de preguntar y es aclarar. Cuando uno comienza a valorar a un paciente, uno tiene que visualizar automáticamente las esferas en las que está ubicado el paciente. De allí es que uno logra entender y comprender todo lo que la persona está padeciendo. Por eso es importante que en la primera impresión diagnóstica, porque nosotros los psicólogos, para comenzar a interpretar para interpretar un diagnóstico, uno tiene que hacer una investigación exhaustiva. Y es precisamente esto, este tipo de personalidades múltiples hace referencia a muchas conductas inadecuadas dentro de la persona. ¿Te imaginas un trastorno de personalidad en una persona que cumple todas las características? Ahora yo te pongo el ejemplo del hecho de que todos los trastornos de personalidad van en solamente un ser humano, por Dios. Ya ahí se tienen que hacer investigaciones un poco más exhaustivas para comprender lo que este trastorno acarrea. Bueno, yo quiero saber un poco acerca de qué es lo que pasa con el DSM-5 y el DSM-4, o por qué ya no se utiliza tanto el DSM-4. Es básico. Hay que entender todo en el transcurso de nuestra vida tiene que ser actualizado. Las actualizaciones a nivel de salud, a nivel de salud mental, van ligadas precisamente a nuevos estudios que hacen científicos, que hacen profesionales que van acorde a este tipo de ciencias. ¿Por qué se hacen este tipo de actualizaciones? Porque te coloco un ejemplo. Digamos que en el DSM-4 hablaban sobre todas las generalidades del obsesivo compulsivo, pero es que resulta que el obsesivo compulsivo tiene otra característica. Todas estas actualizaciones se hacen es precisamente para evocar todas las conductas que tienen estos trastornos. Sí, yo leyendo un poco el DSM-4 y el DSM-5 noté que en el DSM-4 están los trastornos más, ¿cómo te digo? Es un poco complejo, están más amplios. En el DSM-5 ya están más tipificados, como por niveles, sobre lo que causan y así. Inicialmente en la entrevista yo te hablaba, Eva, que vienen un poco más organizados, ¿sí? Equipo A, B y C, los A pertenecen a esto, esto y esto, y habla sobre las generalidades a nivel social, a nivel cultural, a nivel conductual, y todo eso es lo que específicamente se actualiza el DSM-5. Por eso es que hay que entender que estas actualizaciones se hacen por el bienestar que trabaja la salud mental, no tanto a nivel de Colombia, sino de todo el mundo. Porque es que los trastornos mentales están en todo el mundo. Así es. Quería preguntarte un poco acerca de los enfoques de la psicología. ¿Cómo estos enfoques pueden servir para tratar los trastornos de la personalidad o si todos sirven para tratar los trastornos? Bueno, para mí uno de los más importantes, con esto no estoy diciendo que los demás son menos importantes, es la escuela cognitivo-conductual. ¿Sí? Este tipo de escuelas estudian el comportamiento y desplazan conducta. Quiero decir que todas las escuelas de la psicología ejercen una labor y que son muy importantes porque
la terapia cognitivo-conductual puede desplazar una conducta, pero si entramos a un enfoque un poco más, disculpa, un poco más dinámico, uno puede utilizar ciertas estrategias para trabajar con los pacientes. Te quería preguntar acerca de qué tan dañinos pueden llegar a ser estos trastornos de la personalidad. Yo creo que alrededor de toda la entrevista lo hemos hablado. ¿Sí? Hay que entender que los trastornos de personalidad son dañinos y es precisamente porque emocionalmente acaban con la vida de la persona, con su familia, con los seres queridos. Y es precisamente por eso es que se hace este tipo de campañas de promoción y prevención que ejercen los buenos hábitos de salud mental. Bueno, Joely, te quiero dar gracias por brindarme un poco de tu tiempo, por todos tus conocimientos. Espero que haya sido gratificante para ti también. Y gracias infinitas. Fue un placer hablarle a todos sobre la experiencia que he tenido en este tipo de área. Muchísimas gracias por toda la